esto no va a afectar a esas empresas venezolanas porque de hecho Chevron no las utilizaba como proveedores, no las utilizaba como apoyo, más bien Chevron utilizaba empresas norteamericanas que obviamente sí se van a ver afectadas, como Baker, Schlumberger, Weatherford y otras. La ayuda y la información que tengo es que la ayuda económica que pudiera verse con las operaciones de Chevron son para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro únicamente, o también para apoyar a los empresarios venezolanos. Esto no existió, apoyaron solamente al gobierno de Maduro, porque a los empresarios venezolanos no les dieron absolutamente ningún contrato. Los contratos eran para empresas norteamericanas. Nosotros le debemos mucho dinero a Rusia y a China. A Rusia se le debe prácticamente la información que se conoce que es de 12 mil millones de dólares. A China se le debe prácticamente 60 mil millones de dólares. Es lo que se conoce. Si tú me preguntas en qué se gastó ese dinero, pues nadie lo sabe. Bueno, aquí estoy de regreso. Uno de los temas que aún son tendencia y que ocurrieron en mi ausencia es la revocatoria de la licencia a Chevron, que ya no va a poder seguir actuando, operando en Venezuela. De eso vamos a hablar hoy bien, vamos a hacer un análisis bien a fondo aquí en Agárrate. Bueno, hoy recomienzo, este programa es como un recomienzo de vida. La mayoría de los que me siguen saben porque estuve ausente. Mi mamá murió hace 10 días apenas. Y bueno, los que lo han vivido saben de qué se trata esto. Es un dolor, yo lo describo como un dolor diferente. Es un dolor muy fuerte. Yo incluso quería venir a trabajar ya a la semana siguiente. Mi mamá murió el sábado 22, pero simplemente no pude, ¿no? Y el dolor me gana, el dolor me gana y yo siento que ella me regaña porque era una mujer muy trabajadora, una mujer que sabía sobreponerse al dolor más profundo, tenía una capacidad de respuesta ante los problemas que creo que no la heredé porque con esto me he sentido devastada. Y encima hoy, y también eso lo comparto con ustedes porque saben de mi amor por los animales, pero especialmente por los gatos. Hoy se me murió uno de mis gaticos. Han sido 2 golpes muy fuertes y muy seguidos. Pero ayer dije, mañana comienzo a trabajar, tengo que hacerlo y tengo que sobreponerme, tengo que hacerle honor a lo que hubiera hecho mi mamá. Que es trabajar y cumplir con mis responsabilidades por encima de todas las cosas. El dolor está ahí, yo tengo que darle las gracias a todos los que me han acompañado de una u otra manera, a los que me han acompañado físicamente en las misas que se han hecho por mi mamá, pero también a los que han tenido una palabra para mí. Tengo que agradecerle a mis hermanos de Emaús que han estado ahí presentes en la iglesia para acompañarme, a mis amigos de toda la vida, a mis amigos de la infancia que conocieron a mi mamá, a mi familia, a mi pareja que ha estado ahí de una forma incondicional. Yo tengo mucho que agradecer y si de algo ha servido la partida de mi mamá es para darme cuenta de que no estoy sola, de que tengo muchísima compañía. Bueno, vamos a comenzar con la agenda del día de hoy y yo les pido disculpas si cometo algún error. La verdad es que una de las cosas que me ha pasado con esta situación es que me cuesta concentrarme, pero hoy lo voy a intentar. Hoy recomienzo esta nueva etapa de mi vida. Yo decía en el post de Instagram que no hay edad para sentirse huérfano. Y hoy comienzo a trabajar huérfana, lo que no era antes de la muerte de mi mamá, obviamente, antes del último programa que hice, antes de que ella muriera. Bueno, primero quiero recomendarles que visiten a nuestros amigos, nuestros aliados de la farmacia latina por excelencia aquí en Miami, es Farmacia Gardens. Ellos son familia, son comunidad. Visítalos porque te van a atender con todo el cariño al que estamos acostumbrados los hispanos y ellos, si tú tienes una prescripción de tu país de origen, del médico que tengas en Venezuela, en Colombia, donde estés o de donde seas, ellos te van a vender
las medicinas con esa prescripción. Hacen delivery a todo Estados Unidos, también aquí obviamente en toda la Florida, a Venezuela, así que contáctalos y recibe ese cariño y siéntete comunidad cuando visites Farmacia Gardens en nombre de nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de la suspensión de la licencia a Chevron, la suspensión de la licencia para operar en Venezuela. Vamos a conversar con Esteban Oria, él es politólogo, lo tenemos conectado ya vía Zoom. Gracias, Esteban, por atender nuestra invitación. Gracias a ti, Patricia. Lamento tu pérdida. Gracias, Esteban. Te decía bueno, agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación porque tú vas a ser mi apoyo y tú vas a desarrollar este tema que es tan importante para los venezolanos. Antes de darte la palabra y que tú nos expliques toda la situación, si le es favorable o no a Maduro, si le es favorable a la comunidad venezolana o no, etcétera, en cuanto a economía se refiere, yo quería leer un poco la información. Se trata de que la licencia general número 41, que desde noviembre del 2022 permitía a Chevron operar en Venezuela bajo un esquema de excepción a las sanciones impuestas por Estados Unidos, ha sido, y la palabra que dice aquí la información, Esteban, y eso quiero que me lo expliques, es irrevocablemente revocada, es decir, como que no pueden renovarla. La decisión la anunció el presidente Donald Trump el 26 de febrero y fue formalizada por el Departamento del Tesoro el 1 de marzo. Marca el fin de una relación estratégica que había permitido a la petrolera estadounidense producir y exportar hasta 240.000 barriles diarios de crudo venezolano, equivalente a más de un tercio de la producción total de petróleos de Venezuela. Sin embargo, siguiendo protocolos establecidos en casos de sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, ha concedido a Chevron un periodo de gracia de 6 meses para proteger sus activos y desmantelar sus operaciones en el país, un plazo que vencerá el 31 de julio del año 2025. La conclusión es que es el fin de una era, la cancelación irreversible de la licencia 41 cierra un capítulo histórico para Chevron en Venezuela y reconfigura las relaciones energéticas y políticas en el hemisferio. Con 6 meses para replegarse, la empresa estadounidense deja tras de sí un legado de un siglo truncado por la geopolítica. Para Maduro, el desafío es sobrevivir sin uno de sus últimos aliados occidentales. Para Trump, es una apuesta por consolidar su base electoral y reafirmar su doctrina de máxima presión. Esteban, además de esto, he escuchado, bueno, de lo poco que leí en estos días, había comentarios acerca de que esto perjudicaba a empresas venezolanas que eran proveedoras de Chevron. Y resulta que Chevron no utilizaba empresas venezolanas. Y eso quiero leérselos porque yo me puse a investigar la información definitivamente esto no va a afectar a esas empresas venezolanas porque de hecho Chevron no las utilizaba como proveedores, no las utilizaba como apoyo, más bien Chevron utilizaba empresas norteamericanas que obviamente sí se van a ver afectadas, como Baker, Schlumberger, Weatherford y otras. La ayuda y la información que tengo es que la ayuda económica que pudiera verse con las operaciones de Chevron son para apoyar al gobierno de Nicolás Maduro únicamente o también para apoyar a los empresarios venezolanos. Esto no existió, apoyaron solamente al gobierno de Maduro, porque a los empresarios venezolanos no les dieron absolutamente ningún contrato. Los contratos eran para empresas norteamericanas. Esteban, desarróllanos este tema y dinos quién pierde con todo esto. Ese comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo que hace referencia a la posible revocación o modificación de las licencias petroleras que fueron otorgadas a nuestro país. Particularmente la licencia general 41, que había permitido ciertas operaciones en el sector energético entre esta empresa Chevron y la estatal PDVSA. Como ya sabemos, fue emitida en el 2023 como parte de un alivio temporal a las sanciones que dio el gobierno de Estados Unidos tras el acuerdo entre el régimen de Maduro y la oposición en Barbados. Sabemos que Maduro desconoció el acuerdo de Barbados, especialmente el tema de las elecciones. El desconocimiento de las elecciones fue lo que desencadenó prácticamente todo este quiebre. Lo que está significando esta medida es que se van a volver a aplicar las sanciones completas sobre el petróleo venezolano
las operaciones de PDVSA con empresas extranjeras quedarán prohibidas o restringidas. Estamos hablando de todas estas empresas que están de alguna forma vinculadas a la Organización Mundial del Comercio. Entonces, en síntesis, esto lo que va a afectar directamente es todas las operaciones que tenía PDVSA. La venta de petróleo, que es su principal fuente de ingreso, la que tiene Maduro, va a quedar verdaderamente mermado, ¿no? En la forma como él lo está haciendo. Ese ingreso, por lo menos. La explotación del petróleo por parte de Chevron dejaba además unos impuestos. Ya supimos la cantidad de dinero que dejó Chevron el año pasado en Venezuela. ¿Esto afecta al régimen de Maduro? ¿Cómo esto se puede reflejar en lo que va a pasar en la economía venezolana, Esteban? El régimen de Maduro está inyectando, pues, tengo entendido que está inyectando entre 100 y 300 millones de dólares al sistema financiero venezolano. Esto obviamente va a Estamos afectar. hablando de 100 a 300 millones de dólares mensuales. Sí, 300 millones, de 100 a 300 millones, y algunos dicen que hasta 1.000 millones, pero yo no lo creo. ¿De dónde va a sacar los 1.000 millones? Aunque Data Analysis habló que realmente la cifra estimada que ellos obtuvieron en el 2024 fue de 20.000 millones de dólares. Eso podría entenderse porque, mira, hay cualquier cantidad de barcos que no son precisamente de Chevron, sino son de la India, son de otros países que atracan en los puertos venezolanos para sacar petróleo, y entiendo que debe ser por esa vía que entra ese recurso. Tan solo ayer, o inclusive hoy, bueno, se le hace seguimiento a alguna de las cuentas especializadas en este campo, pero ayer le hice un RT precisamente a uno de los supertanqueros que cargó 2 millones de barriles de petróleo. Si sacas cuenta, las estimaciones de los expertos, esa ganancia neta que entra por ese concepto estaría entre por lo mínimo 32 y 90 y pico de millones de dólares. Pero estamos hablando de un supertanquero ¿de qué país? Ese supertanquero es indio, es hindú. Yo por aquí tengo, yo hice el RT, cualquiera que se pueda meter en mi cuenta de Twitter, @EstebanOria, me va a encontrar con esa información. Yo lo voy a buscar ahora de todas maneras. Pero en todo caso, mira, los testigos informan de que hay cualquier cantidad de supertanqueros que están arribando, que están atracando a los puertos de desembarco precisamente, y esas son cifras que pueden corresponderse con esa información que está reflejando Data Analysis. Porque si nos quedamos nada más con la cifra de Chevron, pues prácticamente es importante, pero no es suficiente como para argumentar esa data informativa de ellos. Ajá, pero yo lo que quiero que nos expliques es qué significa económicamente esto para Venezuela y quién pierde aquí, porque también entonces ese es petróleo que deja de llegar aquí a Estados Unidos, ¿no? Sí, es un petróleo que deja de llegar a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene otros proveedores. Lo que sí creo que va a impactar tremendamente en el régimen de Nicolás Maduro es porque ellos con ese dinero sí están abasteciendo, sí están inyectando plata a lo que es el sistema financiero, lo que es la deuda externa, las operaciones cambiarias, toda esa parte de las importaciones, sobre todo lo que van a ser más afectados son esos sectores. Pero el problema del régimen de Nicolás Maduro es que es un régimen que es totalmente cerrado. Ellos dependen fundamentalmente de este tipo de ingresos, porque precisamente al tratar de abrir el mercado, pues tienen que hacer necesariamente, tienen que buscar la forma entonces de conectar con la comunidad internacional, y allí es donde tienen que haber transacciones de otro tipo, y es lo que ellos no están dispuestos a hacer. Pero sí les va a afectar tremendamente las reservas internacionales. La van a terminar consumiendo todas, porque van a necesitar un mínimo de estabilidad en el sistema financiero venezolano. Es probable que aumente la inflación. ¿Y la escasez? Eso es lo que creo que va a pasar. ¿Y crees que venga? Al no haber dinero para ellos inyectar al sistema financiero, los importadores no van a tener cómo comprar los productos. Entonces,
Eso es una realidad. Eso es una realidad. Esteban, Lo saben ellos. Hay un tema que a mí me parece importante que lo tocaste en tus mensajes en X, y es que tú dices que Venezuela va a tener que prácticamente regalarle el petróleo a China y a Rusia. Lo va a tener que hacer por una razón. O sea, nosotros le debemos mucho dinero a Rusia y a China. A Rusia se le debe prácticamente la información que se conoce que es de 12 mil millones de dólares. A China se le debe prácticamente 60 mil millones de dólares. Es lo que se conoce. Si tú me preguntas en qué se gastó ese dinero, pues nadie lo sabe. Yo coloqué, por cierto, un post hoy muy cómico, pero a la vez que tiene mucho de verdad. Decía que los chinos preferían que ganara la oposición porque a la final Maduro ha demostrado que no les va a pagar ese dinero que les debe. Nosotros pudiéramos hacer más por ellos, definitivamente. El tema es que hizo Chávez con los 60 mil millones. Parece que lo único que hizo fue pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y la deuda con el Banco Mundial. La junta, las dos, eran de 7 mil millones de dólares. Los otros 53 mil millones de dólares, ¿dónde están? Entonces, ahora estamos con este problema. Ahora, los chinos, ¿qué querían con ese préstamo? Bueno, querían que Chávez realmente mostrara obras para que ellos, con esas obras, pudieran hacer todo el trabajo de promoción y llegar a más países en el continente. Eso es algo que no han podido hacer. Así que eso es plata perdida para los chinos. Lo que les queda es lo que puedan hacer ellos con el petróleo venezolano. Pero que sin embargo, altura, los chinos están trabajando mucho con el tema de la electrificación de los carros. De aquí a que llegue lo que yo creo que puede suceder, que es la tesis que estoy manejando del agotamiento del petróleo ligero, de aquí a que llegue el impacto de esa crisis que se va a, digamos, a dimensionar en una subida de precios de la gasolina, pues estamos hablando de 15, 17 años. Quizás los chinos estén lo suficientemente avanzados como para no necesitar tanto del petróleo venezolano. Entonces todo eso lo están analizando estos países, incluyendo Estados Unidos. Sin embargo, tú te haces la pregunta también en X de si Maduro está planificando controlar a Estados Unidos y al hemisferio a través del petróleo. Lo está tratando de hacer pensando que los Estados Unidos no está tomando previsiones para el futuro inmediato. Y eso solamente lo saben los mismos Estados Unidos. El presidente Trump está consciente de que el petróleo no es algo eterno. Se va a acabar en algún momento, sobre todo el petróleo ligero. El petróleo ligero está siendo producido por determinados países. Nosotros no somos productores de petróleo ligero específicamente. Somos productores de petróleo pesado y extrapesado. Tenemos importantes yacimientos de petróleo ligero, pero no del tamaño y la cantidad como la que tenemos del extrapesado. Prácticamente es como el 10 o el 20%. El petróleo ligero. El resto es pesado, mediano, pesado y extrapesado. Ahora, los Estados Unidos están consumiendo 20 millones de barriles diarios. Ellos, a la final, si consumieran sus propias reservas petroleras, no durarían mucho. Estimo que 7 o 8 años. Pero ese es uno de los argumentos de Trump, que aquí en Estados Unidos hay suficiente petróleo, que no se necesita el petróleo de Venezuela. Simplemente. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Te saca la cuenta. Estados Unidos tiene 40 mil millones de barriles de petróleo, algo así. Ponle 20 mil millones más. No les alcanza para poder superar lo que llamo el umbral de seguridad de la electrificación de carros del 100%. ¿Por qué hablo de los carros? Porque los carros es realmente el problema, la gasolina, que es el derivado del petróleo. Si tú dependes de que la gente se movilice para ir al trabajo, dependes de un carro,
Entonces tienes que asegurarle a la gente el combustible. Y ya tú sabes que vives aquí en Estados Unidos muy bien, lo que significa que aumente $1 el galón. Sí, impacta el $2, presupuesto, $3, imagínate. pero terriblemente. Eso impacta el presupuesto de una vez, la subida de la gasolina. Exacto, la gente aquí vive como apegada a los límites. Bueno, o sea, no, tú sabes, bueno, no es fácil, no es fácil para los gobernantes. Aquí un precio del petróleo, perdón, un precio de la gasolina le hace mucho daño electoral a los candidatos Así es. y a los gobernantes. Y, lo que pasa es que como a Trump no le interesa si repite o no, porque como no puede repetir, yo creo que Yo eso es pienso parte que él no está enterado, él se está enterando, por eso es que está una situación en la que no está siendo tan decisivo como mucha gente piensa. La gente dice, ¿por qué no lo hace? Él pudiera arrepentirse mañana, y yo no lo culpo. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿Es así? él dijo en las primeras declaraciones cuando anunció la revocatoria de la licencia, él dijo que esto era porque el régimen de Maduro no estaba cumpliendo con la deportación de los venezolanos. Pero ahora se dice que esto es irrevocable, es decir, que no le van a volver a renovar la licencia a Chevron de ninguna manera. Y si hay una negociación, ¿tú crees que podría haber una negociación y que tuviera que ver con los venezolanos que Trump necesita deportar a Venezuela? Mira, yo no creo que sea ese realmente el argumento. Puede ser el argumento de la cara para afuera, o sea, Sí. como público, ¿no? Pero realmente el argumento es de otro nivel. Está en otro nivel de seguridad, de responsabilidad. Está en otro nivel de seguridad. Ahora, no sé si habrás notado que empezaron las explotaciones de petróleo en todo lo que es la placa que de alguna forma está delimitando Guyana o el territorio en reclamación con Venezuela. Claro, y es Chevron que está explotando ahí, ¿no? Es Exxon, Es Exxon. ExxonMobil. Sí, es un Exxon. competidor de Chevron, pero allí hay algo, es que se encontró petróleo ligero. En el territorio en reclamación se encontró muchos yacimientos de petróleo ligero. Y ese petróleo es un petróleo bastante rápido para comprarlo porque es barato, el proceso de la producción es económica y el tema es que lo necesitan para almacenarlo. Ese es el petróleo que están buscando, el petróleo ligero. Ahora, estamos hablando de que aquí Exxon está negociando es con Guyana, no está negociando con Maduro. ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de Neomelan y en 2 semanas, una piel sin manchas y lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses el Neomelan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento Neomelan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Porque Maduro es un usurpador, él no tiene realmente un fuero constitucional, o sea, él no, en este momento él carece de esa calidad. Cualquiera mañana puede denunciar un contrato que haya firmado Maduro. Quizás no antes del 28 de julio, pero después del 28, con todo lo que pasó, más la denuncia que hizo, tardía, mi modo de ver, debió haberlo hecho el mismo 28 de julio. Yo desde ese momento saqué cualquier cantidad de información por X sobre la trayectoria que estaba desarrollándose el golpe de Estado, que culminó el 10 de enero, que fue un golpe de Estado institucional. Pero el mundo lo denunció el 10 de enero, inclusive tardíamente como lo hizo, no sirve, porque lo está haciendo una figura como el mundo, que es precisamente una figura pegada al tema constitucional. Él es presidente electo. El golpe que se dio fue un golpe institucional. Claro. Lo dieron todos los poderes del Estado.
Entonces, desde el principio, él debió haber denunciado eso para que nosotros hubiésemos tenido, a la hora de hacer todos estos reclamos, inclusive para que la misma comunidad internacional hubiese etiquetado la situación de Venezuela como una situación de ruptura constitucional. Entonces, a nivel diplomático, eso hubiese sido mucho más difícil para estos estados hacer este tipo de transacciones con Maduro. Fíjate que ellos no argumentan esos elementos en todas estas disposiciones que hacen, sino argumentos más que todo de carácter nacional, como la migración o el tema electoral, porque también el presidente Trump dijo que porque faltó a los resultados electorales. Entonces él agregó ese elemento que no estaba antes. Es importante. ¿Y cómo ves tú ese proceso? Es importante. Ese proceso, tú como politólogo, ¿cómo ves ese proceso después de que queda declarado que hay un golpe institucional y en este caso quien lo da es Maduro? Él queda inhabilitado para firmar cualquier documento porque él está usurpando, como te comenté. Es como alguien que realmente se metió en tu casa y de allí está firmando documentos mientras que el dueño está afuera o el que le arrentaron esa casa está afuera. Eso fue lo que pasó con Edmundo. El único detalle que le he reclamado al presidente es que actuó no con los tiempos adecuados y entonces por eso es que hay esa confusión y se dedicó a hacer una campaña sobre el tema del fraude electoral, cosa que es importante, pero que fue uno de los delitos que se cometieron. Se cometieron demasiados delitos en esa trayectoria del golpe continuado. El fraude fue el primero de los delitos. Después vino el segundo que lo cometió Padrino López, violando el artículo 328. Eso lo hizo el 30 de julio. Después vino el tercero que lo cometió el TSJ el 22 de agosto, violando cualquier cantidad de artículos de la Constitución cuando certificó las actas. Y Tarek violó artículos importantes, sobre todo los vinculados a las garantías constitucionales. Entonces, el acto de juramentación de este señor, de Maduro, ilegal, es uno más, es el quinto de los... Entonces, el tema acá no es ese, el tema es que no piensan en que es importante que se etiqueten a los estados cuando son considerados, y cuando un estado es considerado como el estado venezolano, como un estado usurpador, producto de un golpe de estado, es más difícil para otro estado hacer negocio con ellos, porque saben que todos esos documentos pueden ser invalidados por gente seria que tome ese gobierno en el futuro. Así como han hecho ellos para atacar y para hacer reclamos sobre las expropiaciones que hizo Chávez, ¿sabes? Que ahora están ganando muchos casos porque fue injusto lo que hicieron. Igual nosotros podemos hacer como víctimas en el futuro, de acuerdo a los documentos que se están firmando en la actualidad, porque están en conciencia que están firmando documentos con un gobierno que tiene esas características. Pero ¿tú crees que la comunidad internacional está clara en eso? Yo creo que uno de los errores, lamentablemente, de Edmundo González es no poder comunicarle eso a la comunidad internacional. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. No está clara. Ese es el principal problema y por eso es que tenemos estas dificultades. Porque se han dedicado a hacer cualquier cantidad de denuncias y entonces ahorita estamos en que debimos habernos centrado solamente en una sola cosa para poder trabajar con base a eso en otras. Porque esta misma situación del presidente de Trump, que está firmando esta orden, ¿no? O está dando esta directriz. Para él hubiese sido importante también agregar en ese documento que además de porque esto o aquello, también está esta situación, que es un Estado, que es una dictadura. Pero eso no está siendo mencionado y eso es importantísimo. ¿Qué le dirías tú a Edmundo González que le añadiera a su discurso? Porque yo la verdad
creo que no se está diciendo lo que se debe decir, lo pienso igual que tú, ¿no? Pero además también hay una controversia con respecto a lo que María Corina Machado le dijo al hijo de Donald Trump, de que no se necesita un apoyo internacional a nivel de fuerza. Yo la verdad no entiendo entonces cómo se sale de un régimen que cometió todos los delitos que tú has descrito, porque es exactamente así, y continúa en el poder. Exacto, están en una contradicción. Este régimen, siempre invito a la gente a hacer análisis comparativo. Uno no lo dice porque quiere decirlo, sino porque ocurrió en el pasado. ¿A quién se parece este régimen? ¿Se parece al de Pinochet? ¿Se parece al de Franco? ¿Se parece al de Saddam Hussein? ¿Se parece al de Gaddafi? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Entonces, cuando llegas a la conclusión de que se parece más a uno de estos regímenes que al otro, entonces ves un poco la respuesta, ves la solución. ¿Me entiendes? Pero creo que la comunidad internacional no está dispuesta, Esteban, a dar un apoyo, digamos, logístico con respecto a esto. Nadie está dispuesto porque además es costoso, nadie va a arriesgar la vida de otros, de sus propios nacionales. Por eso, tú sabes muy bien la discusión que hay en la actualidad sobre ese tema. Bueno, y lo vimos en la reunión. Lo vimos en la reunión de Trump con Zelensky. ¿Estamos claros? ¿Ah? Exacto, por eso estoy diciendo. Pero en todo caso, eso no quiere decir que no pase, porque ya ha pasado. Hay países y hay momentos en que han actuado. A lo mejor no es ahora, pero puede ser en el futuro. O puede ser que cuando ya no tenga otra opción. ¿Qué otra opción hay? De la naturaleza también del mismo régimen de Nicolás. Fíjate cómo se expresó de Trump. Lo ofendió prácticamente, porque yo encuentro que ese discurso iba dirigido prácticamente al presidente Trump. Un post que coloqué. Ahora, esa violencia verbal y toda esa forma de actuar de él, que lo hace con nosotros, los venezolanos, y la quiere hacer con estas potencias, uno sabe la reacción de una potencia. Que una potencia pueda también estar consciente de que, además de que lo amenaza, también tiene problemas de abastecimiento petrolero y que necesita resolver ese asunto porque es un asunto de vida. Te saca una cuenta, 2 más 2 es 4. ¿Y qué otra manera habría de resolver el problema en Venezuela que no fuera a la fuerza? Por decirlo directamente, Esteban. El modelo político de que quiere implementar Maduro. Para mí quiere implementar una especie de monarquía. Es una dictadura, pero que no está realmente estructurada. No se sabe. Ellos dicen que quieren parecerse a China, pero jamás lo van a hacer. Los chinos son disciplinados, tienen... ellos, no me gusta hablar bien de una dictadura ni nada de eso. Simplemente los veo como un estado corporativo. Es como una empresa. Ahí lo que no está permitido es hablar de política. Todo lo demás, hacer negocio, hacer dinero y todo esto, bajo las reglas de ellos está permitido. Pero en Venezuela no. En Venezuela la corrupción es tremenda, es el tercer país más corrupto del mundo, según el índice de transparencia, salió en estos días, del año pasado. Es un país sumamente corrupto y desordenado. Y además, está el tema de que Nicolás está tratando de tomar elementos de varias dictaduras, yo lo llamo dictadura híbrida, él sigue siendo una dictadura feroz, no llega a la ferocidad que tienen otras dictaduras, obviamente. Que pasó en países como, por ejemplo, Myanmar, ¿no? O cualquiera de estos países en donde han habido asesinatos seriales, pero Maduro es terrible. Asesinatos masivos en otras dictaduras, las dictaduras africanas han sido horrorosas. Pero él tiene un formato que mezcla la dictadura, como la de Pinochet, por la cantidad de denuncias de desaparecidos forzosos y de arrestos arbitrarios que tiene, y de fallecimientos en custodia. Él está manejando muchos números en contra en esos rubros, que son rubros de derechos humanos tremendos. Ahora, que yo he visto, bueno, que ellos
no sé hasta qué punto, o sea, se estabilizar una dictadura como esa, porque se está hablando de esos términos. Si no quieres que salgan por la fuerza, entonces estás hablando de estabilizar una dictadura, porque lo otro es pedirle que respete los resultados electorales del 28 de julio. Es bastante difícil. No, eso. A alguien que tiene el control militar. Maduro está puesto por los militares, esencialmente. Sí, así es. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme en este análisis el día de hoy. Gracias a ti. Saludos a todos. Bueno, yo me despido hasta mañana. Quería que hacerle unos comentarios, por cierto. Una de las informaciones que vi es que el alcalde de Petare, José Vicente Rangel Ábalos, dicen las informaciones oficiales que renunció al cargo. Y aquí, en mi ausencia, el teniente José Antonio, vamos a darles también el link para que le lleguen esa información. Contó exactamente lo que pasó y se refiere en algo a lo que estaba explicando Esteban Oria. Es que ellos tienen su forma de corromperse, pero ellos hacen negocios según... ellos el régimen permite, es el que permite quién puede o quién no puede hacer negocio y quién se puede corromper y quién no se puede corromper. Y lo que ocurrió en la alcaldía del municipio Sucre de Petare es que hubo una intervención porque Papi, como lo llaman, que es el hijo de José Vicente Rangel Ábalos, se estaba robando pero hasta las posetas. El desfalco era terrible pues los enemigos internos en el PSV, los enemigos encabezados por Pedro Infante, hicieron que se interviniera la alcaldía y encontraron todo el desfalco y todo el robo, etcétera. Incluso hay unas personas detenidas. Eso sí, no detienen a Papi, que es José Vicente Rangel Ábalos, ni a la esposa, porque la tesis es que hay que preservar el nombre del bandido mayor, que ya murió, que está con Chávez, como diría Daniel Lara Farías, que es José Vicente Rangel. De manera que esto de aceptar como cierta la renuncia de José Vicente Rangel Ábalos a la alcaldía del municipio de Sucre, pues no, eso no existe. Lo sacaron de ahí y no se lo llevaron esposado por lo que les dije, pero fue que Papi se robó hasta el agua de los floreros, como diría Daniel Lara Farías. Con esto me despido hasta mañana.